¿Qué tal? Muy buenas tardes, 13:45 de este miércoles 23 de junio y abrimos ya Atlántico Noticias, donde ya saben repasamos lo más destacado de la actualidad en el mundo, pero también de aquí de Canarias. Por cierto, hoy aquí en el archipiélago atentos a la situación epidemiológica, en concreto de la isla de Tenerife, que preocupa por los datos de contagios de COVID. Por eso hoy se reúne el Gobierno de Canarias precisamente para estudiar medidas específicas para esa isla. Con los técnicos, con los asesores, ya el propio presidente ha adelantado hoy que no se descarta pasar a nivel 3 en esa isla. Habrá que verlo, habrá que estar pendiente. Poco de atención, por tanto, ese Consejo de Gobierno de hoy y también una reunión, también esta tarde, la de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, y allí se van a dar los detalles, se espera, de los supuestos para poder retirarse la mascarilla al aire libre a partir del sábado. Iciar. Sí, Marta, y esos supuestos serán aprobados mañana en un Consejo de Ministros extraordinario que regulará el uso de la mascarilla al aire libre y previsiblemente entrará en vigor a partir del sábado. Pero como bien dices, muy pendientes al Consejo de Gobierno de esta tarde porque Tenerife podría subir a nivel 3 de alerta ante el repunte de contagios. Bueno, pues en un momento analizamos con un experto epidemiólogo la situación de Tenerife, también la inminencia de la retirada de las mascarillas en exteriores y veremos cómo en Israel están dando otro paso atrás. Ahora recomiendan de nuevo a la población que se ponga en interiores las mascarillas y llevaban solo 10 días con retirada total. Pero la variante Delta, algunos brotes preocupantes hacen a las autoridades israelíes recomendar su uso y si la cosa sigue así, pues van a volver a ser obligatorias. Y en Francia están, por el contrario, en plena euforia tras la retirada de las mascarillas. Así que ha habido fiestas, celebraciones que se han repetido por todo el país, un preludio de lo que puede ocurrir a partir de la semana que viene cuando abren ya las discotecas. Y en Ecuador están muy preocupados porque un 40% nada menos de la población no va directamente a la cita para vacunarse. La desinformación, los bulos pueden dar al traste con los planes de inmunización en ese país. Y en Caracas, en Venezuela, sí que van a vacunarse, como ven, pero muchos denuncian caos, desorganización en el proceso de administración de las vacunas. Algunos están esperando hasta 2 días en esa cola. Y otro asunto que es actualidad, el máximo organismo europeo del fútbol, la UEFA, ha decidido finalmente que prohíbe iluminar el estadio de Múnich con los colores del arco iris. Rechaza la petición del ayuntamiento que había pedido iluminar el Allianz Arena en el partido de Eurocopa de Alemania-Hungría con la bandera LGTBI, protestando por la ley húngara que prohíbe la difusión de la homosexualidad. El veto ha desatado una ola de actos reivindicativos por todo el mundo. Y es el próximo lunes cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB y los actos de odio, de rechazo a ese amplísimo colectivo persisten. Y a día de hoy hay países en los que ser homosexual, por ejemplo, está penado directamente con la muerte. Elena Díez. 42 Estados miembros de Naciones Unidas tienen vigentes leyes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a contenido LGTBI. 69 países criminalizan la homosexualidad con 8 o 10 años de prisión y algunos incluso con pena de muerte, como es el caso de Arabia Saudí, Irán o Mauritania. Aún así, las manifestaciones a favor de las libertades y derechos de colectivos LGTBI continúan celebrándose en todo el mundo en busca de mejores leyes, políticas y prácticas. A arrancar ya y lo hacemos con esa nueva reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas prevista para hoy, esta vez para hablar de cómo se va a regularizar ese uso de la mascarilla al aire libre, más bien el no uso, ¿no? Sí, Marta, y lo que se decida hoy en ese Consejo Interterritorial será aprobado mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, una regulación de la mascarilla al aire libre que podría entrar en vigor a partir del sábado 26 de junio. Por lo pronto, lo único que sabemos es que podríamos tener la posibilidad de no utilizar la mascarilla si estamos guardando las distancias y de tener que utilizarla si estamos ante aglomeraciones, pero comunidades en contra, como Andalucía, recomiendan seguir usándola en ambos supuestos. También hay otra noticia en que concierne en este caso a las personas ya vacunadas con la pauta completa. Estarían exentas de hacer cuarentena si mantienen contacto con algún positivo, pero se les realizará una PCR al inicio y después de 7 días. También se les recomienda no estar en contacto con ninguna persona vulnerable o que aún no haya sido vacunada. Bueno, y además aquí en Canarias, Iciar, preocupa la situación epidemiológica de la isla de Tenerife. En concreto, se ha adelantado el Consejo de Gobierno para esta tarde para estudiar medidas específicas para esa isla.
Así es, Marta, el Consejo de Gobierno comenzará a las 2:30 de la tarde, como bien dices, para decidir si Tenerife sube a nivel 3 de alerta ante el repunte de contagios. Desde el Cabildo de Tenerife aseguran y esperan que no suba de nivel para que no suponga un nuevo varapalo, por ejemplo, al sector de la hostelería, pero sí esperan que se impongan restricciones, sobre todo a la población joven de entre 20 y 29 años, porque aseguran ahí es donde se están acumulando los contagios actuales. Y es que solo en el día de ayer en Canarias hubieron 193 casos, de los cuales casi el 80% corresponden a esta isla tinerfeña. Yo no soy partidario de de subir de nivel, porque al final pueden acabar pagando justo por pecadores, podemos estar volviendo otra vez a afectar a la economía, a los restaurantes, etcétera. El Gobierno me ha confirmado que vamos a tener que tomar nuevas medidas de restricción, pero espero, y vamos a intentarlo, que eso no significa cambiar de nivel y afectar a los que en este momento pues no creo que sean los causantes del incremento de casos. Bueno, pues muy atentos a ese Consejo de Gobierno, por tanto, y a la rueda de prensa posterior. Por cierto, que el presidente de Canarias ha dicho que no descarta subir de nivel a Tenerife, como hemos indicado, debido a esos altos índices de contagio. Un asunto que, eso sí, se va a discutir en ese Consejo. La decisión la conoceremos esta tarde. Deben ser 3 los parámetros que estén en riesgo y esa posibilidad no se descarta. Indudablemente no se descarta que los expertos científicos y salud pública hagan una propuesta de subir el nivel. Pero repito, es una cuestión que hay que esperar a que esté el informe definitivo en el día de hoy. La realidad es que los últimos 5 o 6 días en Tenerife han ido a peor. La realidad, desde luego, que es muy variable. Fíjense si no lo que ha ocurrido en Israel. Solo llevamos una semana sin la obligatoriedad de llevar mascarilla, ni en interior ni en exterior. Pero el nuevo primer ministro, que es Naftali Bennett, ha recomendado a los ciudadanos que se la vuelvan a poner, sobre todo en interiores, ante el aumento de contagios por la variante Delta. Si la situación no mejora, podría ser de nuevo obligatoria en Israel. El nuevo jefe de gobierno ha pedido a los ciudadanos que sean cautos y que la petición, pues como no se cumple, pues puede convertirse, ya decimos, en obligatoria. Pues ya ve que conviene medir bien los pasos, viendo lo que vemos en Israel, en Portugal, en Reino Unido y Consejo Interterritorial de Salud. Vamos a hablar de este asunto con Lucas González, epidemiólogo, que de nuevo nos atiende desde Escocia, que le damos, como siempre, la bienvenida al Atlántico Noticias. Lucas González, buenas tardes. ¿Nos escucha, Lucas? No sé si nos escucha Lucas González en este... Sí, ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Pues te preguntamos por esta situación tan cambiante que tiene esta pandemia. Ahora vemos lo que ha ocurrido en Israel, Lucas. Hay que tener mucho cuidado también en España ahora que se plantea, por ejemplo, retirar la mascarilla, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de una cierta incertidumbre todavía. Estamos viendo, en el Reino Unido por lo menos, estamos viendo un aumento muy claro y muy decidido de la nueva variante, de la Delta, que ya está siendo el 90% de los aislamientos que se tipifican detalladamente. Y es de suponer que lo mismo va a ocurrir en el resto de los países. Ya están hablando que en Estados Unidos se va a convertir predominante dentro de 2 o 3 semanas. Y esto preocupa en cierta medida porque esta variante es más transmisible, es lo que nos han ido contando los expertos a lo largo de toda la semana, pero es verdad, Lucas, que estamos en una situación diferente con la presencia pues de las vacunas, sobre todo, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia hasta cierto punto. Es decir, primero porque la protección no es completa y se está observando, por lo menos con la vacuna que se está utilizando en el Reino Unido, se está observando un cierto escape vacunal. Y es de suponer que haya variantes en el futuro que tengan esa característica de tener un cierto escape vacunal. Y la otra cuestión es que en España, hasta la última vez que miramos las cifras, se había vacunado con la primera dosis a un 44 o 45% de la población. Y solamente un 30% tenían puestas las 2 dosis, con lo cual el grado de desprotección que tenemos en el conjunto de la protección de la población todavía es notable, con lo cual el virus sigue teniendo capacidad de producir cuadros agudos y cuadros crónicos en gente joven, que se está viendo que es un problema que estamos viendo solamente la punta del iceberg con esto. Claro, es la cuestión ahora, que son los jóvenes los que empiezan a sufrir las consecuencias, probablemente pues no sean tan graves como las que podían atravesar las personas mayores, pero sí que los jóvenes están ahora en el punto de mira. Hay una situación específica que preocupa aquí en Canarias, que es la de la isla de Tenerife, donde pues cuesta controlar los datos. Esto es una prueba de cómo toda la situación puede ser tan cambiante de un día o de una semana para otra, ¿no?
Es una situación muy fluida y estamos realmente lo que estamos haciendo es reaccionar frente al virus. El virus hace una jugada y nosotros respondemos con otra. No estamos tomando la iniciativa. Lo que estamos proponiendo muchísimo ya es empezar a tomar la iniciativa, empezar a tomar las medidas de salud pública, no apostarlo todo a las vacunas, lo cual no parece lo más sensato. Y no apostarlo tampoco a descargar el peso de la responsabilidad de las cosas en la población, que ya sabe ponerse las mascarillas y que ya sabe abrir las ventanas. Hay que hacer más cosas, hay que hacer un trazado y una cuarentena y un apoyo a la cuarentena mucho más insistente. Efectivamente, de hecho lleva mucho tiempo Lucas González defendiendo esa combinación de factores para que se llegue a un objetivo mucho más ambicioso del que se está planteando a día de hoy. De hecho, están pendientes de presentar esa estrategia hacia el COVID-0 que combina pues más elementos que los que se están planteando ahora, por ejemplo, en España, ¿no? Exactamente, todavía no tenemos una fecha de salida con total seguridad, pero queremos hacerlo muy a principios de la próxima semana. Tratar de proponer a la opinión pública y mantener el diálogo y amplificar la conversación para ver en qué medida somos capaces de acercarnos al COVID-0. El COVID-0 entendido no como blanco y negro, que lo consigues o no lo consigues, sino que nos acercamos. Es un horizonte al que si nos acercamos nos vamos a ahorrar una serie de problemas que no tenemos por qué aguantar, incluyendo problemas económicos. Estamos viendo que los países que han optado por este tipo de estrategia están mucho más preparados económicamente, están menos afectados y pueden recuperarse antes. Es que es importante. Yo creo que hay que seguir hablando de esto. Efectivamente, pues hablaremos próximamente seguramente de este asunto. Lucas González, nos quedamos sin tiempo como siempre, así que en una próxima ocasión hablaremos ya con más calma de esa estrategia que van a plantear para a lo mejor cambiar las cosas con otras medidas que se pueden añadir a lo que ya se hace. Gracias por atendernos un día más. Muchísimas gracias, Marta, y saludos a todos. Pues dejamos a Lucas González, epidemiólogo, con el que hemos hablado de la situación en Tenerife y también de esas mascarillas que se retiran a partir del sábado. Y les contamos también que los datos de vacunación sí que son buenos aquí en Canarias. 8 de cada 10 residentes en el archipiélago de entre 50 y 59 ya tiene, por ejemplo, al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado 1.614.300 dosis de la vacuna. Hasta ayer habían logrado inmunizar a 649.727 personas que han recibido la pauta completa y solo ayer martes se llegaron a administrar 35.150 dosis, que es la cifra más alta desde que comenzó a vacunarse aquí en Canarias. Una campaña de vacunación que en general va bien en toda España. Se han puesto más de 500.000 de dosis en las últimas 24 horas y en estos momentos casi 15 millones de personas están inmunizadas de forma completa. Casi la mitad de la población española, unas 23.440.000 personas, están protegidas con al menos una dosis de la vacuna. Se espera que para este miércoles se alcancen los 15 millones inmunizados con las 2 dosis, ya que de media unas 300.000 personas completan su pauta cada día. En casi medio año de campaña se ha logrado proteger con la pauta completa el 31% de la población. No se llegaría al 50% hasta la semana del 19 de julio. Pero ¿qué pasa con el ansiado 70%? Podría estar inmunizado a mediados de agosto. Para impulsar el cómputo diario de inmunizados es esencial la vacuna de Janssen de solo una dosis. Pero España solo ha recibido 1,5 millones de sueros de los 5 millones comprometidos para el primer cuatrimestre. El motivo, según ha informado Sanidad, la inspección que sufrió la farmacéutica en Estados Unidos y que no le ha permitido cumplir con el suministro previsto. Por franjas de edad, actualmente el 80% de la población mayor de 40 años cuenta con alguna dosis inoculada y el 45% con la pauta completa. Bueno, y en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se ha hablado de la posible gratuidad de las pruebas COVID, las pruebas vinculadas a la emisión de esos certificados de vacunación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que de momento va a haber que pagar por ellas y que esa gratuidad está pendiente de las ayudas europeas.
Como bien ha dicho usted, en el trílogo previo a la aprobación del reglamento hubo una parte que se incluyó la gratuidad y, sin embargo, al final, pues en el reglamento aprobado no es así. No obstante, como usted también ha señalado, la Comisión ha anunciado una ayuda de más de 100 millones de euros. Nuestro país ya ha dicho que tiene interés en esas ayudas. Desde luego, si eso es así, pues estaríamos en disposición de ver, en razón a las ayudas, cómo sería. Bueno, y en el mundo se han detectado casi 180 millones de casos, han perdido la vida 3.900.000 personas. Algunos países siguen endureciendo medidas para frenar contagios y otros, como les contamos, son más optimistas. Dada su evolución en particular, comienzan a aliviar las medidas. 21 de junio de 2021, Francia, se celebra en París el Día de la Música. Un día antes finalizaba el toque de queda nocturno y ya no era obligatorio la mascarilla en exteriores, sin mantener la distancia social. Esto es la antesala de lo que podría pasar el 9 de julio cuando abran las discotecas. En la otra punta de Europa, en Moscú, su alcalde ha ordenado que en bares y restaurantes solo se atienda a personas que ya han sido vacunadas contra la COVID o que presenten inmunidad tras haber pasado la enfermedad. Si la situación es inevitable, tendremos que hacerlo. Tendré que vacunarme. En Japón se acelera el programa de vacunación. Muchas empresas han abierto en todo el país sus propios centros para inmunizar a sus trabajadores y a sus familias. Estoy aquí porque es el lugar de trabajo de mi esposo. Me dijo que las familias también pueden vacunarse, lo cual es más rápido y no requiere un vale. Y a la canciller alemana le preocupa la diferencia de restricciones a la hora de viajar que hay en el continente. La situación de Portugal podría haberse evitado, por eso tenemos que trabajar más duro. Lo hizo bastante bien en los últimos meses, pero todavía no estamos donde me gustaría que estuviera la Unión Europea. En Australia y Nueva Zelanda, una decena de casos detectados ha llevado a los dos países a endurecer sus medidas. Bueno, y la India han saltado las alarmas porque se han detectado varios casos de una variante denominada Delta Plus, que es variante sobre la variante Delta, que puede ser, dicen, el doble de contagiosa porque tiene mayor capacidad de transmisión aún y de ser relativamente resistente a las vacunas. Las autoridades informan de que esta nueva variante está presente en 8 países, además de India, Portugal, Reino Unido, Suiza y Polonia de momento. Bueno, en Venezuela la campaña de vacunación avanza lenta, con retrasos, con personas que, por ejemplo, en la capital llegan a esperar hasta 2 días en cola. Nos lo cuenta Adriana Núñez de Rabascal de Voz de América. El caos y la desinformación en el proceso de vacunación en Venezuela se mantienen a 4 meses de haber comenzado las inmunizaciones contra el coronavirus en el país. Quienes tenían pautado recibir la segunda dosis de la rusa Sputnik V pasaron 2 días aguardando en filas desde la madrugada sin recibir respuestas, pero se conoció que hoy ya se ha reactivado ese proceso. Sin embargo, aún miles aguardan entre 4 y 10 horas al aire libre y sin mantener la distancia física para poder ser vacunados. Durante los últimos días ha habido denuncias de un mercado negro en el país, personas que pagan entre $20 a $200 por saltarse las filas y ser vacunados con prontitud, mientras epidemiólogos de Venezuela exigen un cronograma claro de vacunas y acelerar la marcha, pues advierten que una de las fallas de este plan de inmunización contra el coronavirus ha sido la falta de comunicación, lo que provoca ansiedad en la población que desea ser vacunada. Venezuela ha recibido 3.230.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, 1.430.000 de la rusa Sputnik V y 1.800.000 de Sinopharm, pero se esperaba que a mediados del mes de junio llegara un primer cargamento de las vacunas que se han tramitado a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero hasta la fecha no han podido concretarse los pagos para que lleguen esas nuevas vacunas. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y en Ecuador están muy preocupados porque un 40%, nada menos, de la población no va directamente a la cita que se le da para vacunarse. La desinformación y los bulos pueden acabar con los planes de inmunización en ese país. Y nada, pues, la gente no va. Los centros de vacunación están abiertos, el personal esperando, las vacunas listas, pero la gente no va.
Y cuando decimos que no va es porque hay un ausentismo del 40%. Los bulos, los temores, la ignorancia van ganando terreno y hay agendamiento para evitar aglomeraciones. Música les ponen en algunos lugares, pero parecería que no hay manera de convencer a un segmento de la población de que la vacuna es efectiva contra el virus y les puede salvar la vida. Que yo quiero Pfizer, que no quiero AstraZeneca, que yo quiero Sinovac. Tenemos que vivir una realidad y dejar el tabú a un lado. Los que llegan en busca de sus segundas dosis se sorprenden al ver el escenario. Los centros de vacunación semivacíos y claro que eso supone también una ventaja. El proceso toma poco tiempo y pueden seguir con sus actividades. Hay menos gente, sí, porque incluso yo fui un sábado, porque de lunes a viernes estaba todo full y ahora incluso es más rápido. Por ello, desde el gobierno central se están analizando otras opciones porque hay muchos que se quieren vacunar pero todavía no les toca. Al momento se está trabajando desde nivel central con la señora ministra, la máxima autoridad sanitaria nacional, para abrir en el mes de julio la vacunación masiva, pero obviamente es un proceso que debe ser técnicamente evaluado para poder iniciarlo. Y cuentan también que hay varios centros de vacunación que se están reorganizando porque son escuelas y con esto del retorno voluntario a clases pues ya no pueden seguir recibiendo a los pocos que se quieren vacunar. Y en República Dominicana han recibido esta misma semana 2 millones de vacunas para seguir con ese plan de vacunación. En el país se está preocupando en particular la saturación en las camas UCI y todo tiene un coste, cerca de 1.600 euros diarios por cada paciente. Hasta 110.000 pesos le puede costar diariamente al Estado un paciente COVID-19 ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros hemos tenido pacientes que han pasado 46 días en la unidad. Imagínese usted, más de 100.000 pesos diarios, son varios, 4 o 5 millones de pesos. Y es que el monto varía dependiendo del tiempo de estadía en el centro de salud y del cuadro clínico del paciente. Aunque en los hospitales públicos el costo de ingreso está cubierto por las aseguradoras y la otra parte por el Estado. Ya cuando el paciente dura una semana, ya se puede decir que el paciente ya tiene 1 millón de pesos. Y dependiendo de ahí para arriba, puede subir hasta 1,5 millones. Hemos tenido de 2 millones de pesos. Un solo paciente ingresado en una unidad de COVID-19 requiere alrededor de 4 tanques de oxígeno en tan solo 24 horas, según los galenos. Tenemos 19 pacientes acá abajo y de eso se puede decir que 15 pacientes ameritan oxígeno. La compañía viene 2 y 3 veces al día. Ellos tienen que dejarnos alrededor de 30 cilindros de tanque. El constante incremento de pacientes en estado delicado ha obligado al Hospital Marcelino Vélez Santana a quintuplicar el uso de oxígeno solo en los últimos días, según el director de ese centro. Es una carga económica fuerte. Para que usted tenga una idea, nosotros tuvimos que pagar más de 8 millones de pesos este mes solo por concepto de oxígeno. La clínica Cruz y Minian, que suple su demanda de oxígeno con su propio tanque de 5.000 litros, también ha duplicado su consumo debido a los pacientes críticos. Bueno, los efectos colaterales de la pandemia son múltiples. Hemos hablado de la repercusión gravísima en la salud mental, en ese cambio hacia el teletrabajo, pero hay otro efecto que preocupa a los especialistas, la miopía infantil, que se ha disparado desde que el SARS-CoV-2 irrumpió en escena. Lo dicen varios estudios y además la OMS constata que la subida de la miopía en los niños y en las niñas es más notable que en los adultos. Ya hacia fin del año 2019, cuando no se atisbaba nada de esta situación de pandemia en la que vivimos, ya la OMS decía que auguraba una pandemia en términos de salud pública en cuanto a miopía. Se estima que para el 2050 el 50% de la población pueda llegar a ser miope. Y ahora decimos que la pandemia y el confinamiento en particular lo ha empeorado todo. Vamos a hablar con José Alberto Muñoz, que es director médico de Miranza Clínica Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, la miopía, que es un problema de visión común, de hecho tan común que tendemos a minimizarla, pero con estas cifras hay que tomárselo en serio, ¿no? Hay que tomárselo muy en serio porque la miopía aumenta con el esfuerzo visual de cerca y piensa que desde que hemos entrado en la pandemia, el esfuerzo visual de estar todo el día con pantallas, móviles, ordenadores, está haciendo que nos aumente mucho la miopía. En los estudios últimos que hemos realizado se ha comprobado que entre los 5 y los 18 años ha aumentado un 40% la miopía. O sea, la miopía no solo influye en aspectos genéticos, sino se sabe que los aspectos ambientales la afectan bastante. O sea,
que no todos los niños de miopes van a ser miopes, pero el 60% de los hijos de miopes van a ser miopes. Y todos nosotros, como has visto lo que dicen en la OMS, el 50% de la población va a ser miope, pero eso eran datos de hace 2 años. En este momento puede que sea mucho mayor. Por esto que estamos hablando de que todo este tiempo nuestros hijos han estado todo el tiempo pendientes de estar delante de la pantalla para recibir clases, para entretenerse. Y otro aspecto muy importante en lo que no se tiene mucho en cuenta es la luz solar. Es decir, se ha comprobado últimamente en los estudios que se han realizado que es necesario estar al aire libre y que recibir luz solar, porque la luz solar logra que produzcamos un neurotransmisor en la retina, que es la dopamina, y la dopamina nos proviene de aumentar la miopía. Por tanto, doctor, después de ese curso pasado que fue pues prácticamente en casa a partir de marzo, ya se están viendo las consecuencias, las estará viendo usted mismo en la consulta y además sin tener que hacer demasiados estudios, viéndolo en el día a día, ¿no? Evidentemente, nosotros estamos diciendo que hemos empezado nuestra propia pandemia, que es la pandemia de la miopía. Niños que nunca habían tenido problemas visuales empiezan a tener procesos de miopía, pero no solo de miopía, sino pequeños problemas visuales que en realidad en tu vida diaria no te afectan, como puede ser un poquito de hipermetropía o un astigmatismo leve. El hecho de estar tantas horas delante de la pantalla hace que empieces a encontrarte mal y salgan a la luz y sea necesario pues corregirlos con gafas. Claro, estamos viendo que a lo mejor la solución puede ser, bueno, ya si se ha detectado la miopía, lo más que se puede hacer es frenarlo, imaginamos, señor Muñoz, y se puede frenar de alguna manera, fomentando hábitos pues a lo mejor al aire libre para que esa dopamina pues se genere. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es tener buenos hábitos visuales, acostumbrar a los niños a estar al aire libre. Ninguna luz artificial puede reemplazar la luz natural para producir la dopamina. Entonces es muy importante que nuestros hijos vuelvan al aire libre, a la calle, a jugar fuera, no estar dentro de casa. Y luego ya hoy en día tenemos sustancias y como es la atropina, que son unas gotas que se ponen en los niños pequeños entre los 4 y los 8 años para intentar frenar la miopía. Y a partir de los 8 años también tenemos un tipo de lentillas especiales que lo que hacen es desenfocar en la periferia para que el esfuerzo visual del niño sea menor y así frenar la miopía. Entonces, hoy, gracias a Dios, desde hace poco tenemos medios para intentar frenarlo, pero lo más importante es convencer a los padres que el número de horas delante de la pantalla tiene que ser el menor posible. En este momento las cifras dicen que el 46% de nuestros hijos están de 3 a 6 horas delante de la pantalla y hay un 29% que está más de 6 horas de la pantalla. Está teniendo, como decimos, doctor, pues graves efectos directos en ese aumento tan llamativo de la miopía. Pues gracias por contárnoslo en Atlantic Noticias. Hasta una próxima ocasión, doctor. Encantado, como siempre. Bueno, vamos a cambiar ya completamente de asunto para contarles que después de 3 años y medio, los 9 presos líderes independentistas del proceso han salido de prisión tras los indultos que concedió el gobierno. Los 7 hombres que cumplían condena en Lledoners abandonaron juntos la cárcel este mediodía, lo hacían arropados por el independentismo, entre gritos de amnistía por parte de los simpatizantes. El presidente de la Generalitat, otros representantes del gobierno catalán y partidos soberanistas acudieron a recibirlos a la salida de prisión. Media hora antes había salido la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, que estaba en Gualràs, en Barcelona, y Dolors Bassa, que cumplía condena en Gerona. El próximo lunes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB y todavía este amplio colectivo sufre diariamente discriminación, odio, también aquí en Europa. A pesar de los esfuerzos, hay países que dan directamente pasos hacia atrás en su política. Elena Díez. La semana pasada Hungría aprobaba una ley que prohíbe hablar sobre homosexualidad en las escuelas. Esta medida ha sido tachada de homófoba por la oposición y por gran parte de los colectivos LGTBI y de la ciudadanía. A veces una sola frase hecha por un político en los medios públicos puede acabar en que la gente sea atacada en las calles o que la gente pierda su trabajo al día siguiente. Luego vienen a organizaciones como la que yo dirijo, donde se apoya a personas no heteronormativas.
En Europa hay grandes diferencias de un país a otro con respecto a los derechos y libertades de la comunidad LGTBI. Malta, por ejemplo, con un 93%, es el país de la región que cuenta con mejores leyes, políticas y prácticas menos discriminatorias. Un país tolerante y seguro para las personas independientemente de su género o condición sexual. Le siguen países como Bélgica, Luxemburgo, Suecia o España con un 64%. Sin embargo, en otra parte de Europa están los peores países para la comunidad LGTBI. En ellos estaría a la cola Azerbaiyán con un 2% y por encima Turquía, Bielorrusia, Polonia y San Marino, todos ellos por debajo del 15%. Hungría, por su parte, se sitúa por debajo de mitad de la tabla con un 32%. Soy republicano, pero sabes, estoy abierto al cambio, a cualquier cosa que tenga que ver con el cambio. Somos el cambio de todos los que no pueden ser LGTB. Tenemos que hacerlo por todos en Trinidad, en África, en Rusia, por aquellos que no pueden hacerlo. Vamos a seguir peleando, siempre vamos a estar unidos. Y si miramos al resto del mundo, la situación es alarmante. 42 Estados miembros de Naciones Unidas tienen vigentes leyes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a contenidos LGTBI. 69 países criminalizan la homosexualidad con 8 años o 10 años de prisión y algunos incluso con pena de muerte, como es el caso de Arabia Saudí, Irán o Mauritania. Sin embargo, en la mayoría de los países, en 124, está permitida de una u otra manera la unión de dos personas del mismo sexo. Pues en relación a este asunto y en esta semana en particular está siendo polémica la actitud de la UEFA en plena Eurocopa porque se pidió iluminar el estadio Allianz Arena con los colores arcoíris en el partido que va a enfrentar a Alemania contra Hungría para protestar por una ley homófoba que se ha aprobado precisamente en Hungría, pero la UEFA lo ha denegado porque sería hacer política, dicen. El capitán de la selección alemana, Neuer, va a volver a lucir de nuevo y lo ve en el brazalete que ya ha lucido en otros dos partidos, lo va a hacer en el partido ante Hungría. Futbolistas como Griezmann, Claudia Hansen han hecho su reivindicación vía Twitter contra la UEFA. Muchos medios internacionales deportivos hoy se sumaban a las reivindicaciones a favor de los derechos del colectivo LGTBI. El caso de Hungría, que en los últimos años ha dado pasos terribles hacia atrás en cuanto a los derechos de las personas LGTB se refiere, cada vez siendo más restrictivos, humillando más a las personas LGTB y limitando más sus derechos. El fútbol todavía es un reducto del patriarcado y el machismo más absoluto, el fútbol masculino específicamente. Bueno, pues fíjense que en Estados Unidos el jugador de fútbol americano Carl Nassib, toda una estrella, se ha convertido en el primer jugador en activo de la NFL en reconocer públicamente su homosexualidad. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Pues ahí lo ha hecho en su cuenta de Instagram, ha dicho que cree que ahora sí que era el momento, que es una persona reservada con su vida privada, pero cree que la representación y que la visibilidad, y más en el deporte, son muy importantes. En un esfuerzo, dice, por cultivar una cultura más receptiva y compasiva, apoya económicamente iniciativas como Trevor Project, que es un servicio de prevención del suicidio para jóvenes LGTB en Estados Unidos. Ven, este es un edificio de una de las agencias de espionaje más importantes de Reino Unido y ahí en su interior han querido recordar al matemático Alan Turing, ese que logró descifrar la máquina Enigma de los alemanes y cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Turing fue perseguido por ser gay y terminó suicidándose después de someterse a una castración química voluntaria. Años después de su muerte, Turing es un símbolo del prejuicio sufrido por los homosexuales a lo largo de su vida. Bueno, vamos ahora a Nueva York porque la Gran Manzana va a las urnas para elegir a los candidatos demócratas y republicanos que van a luchar por la alcaldía de Nueva York. Muy importante, una campaña que ha estado marcada por el debate sobre la seguridad pública mientras la ciudad se va recuperando de la pandemia. El próximo alcalde se tiene que enfrentar a desafíos que incluyen la desigualdad, la responsabilidad policial, la falta de viviendas y la industria turística en apuros en la ciudad más poblada del país, 8,2 millones de habitantes, nada menos. Bueno, preocupa internacionalmente la situación en Nicaragua. El actual presidente Daniel Ortega está siendo acusado
de abusos y de represión contra periodistas y contra opositores, un asunto que se ha abordado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Bachelet denunció desde Ginebra la detención de miembros de la oposición y candidatos presidenciales, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses haciendo uso de nuevas leyes. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. Frente a esto, Human Rights Watch exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a llevar cuanto antes el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, explicó Lou Charbonneau. Enviar un mensaje a los líderes de Nicaragua de que la comunidad internacional está mirando. Ellos necesitan saber que el mundo los tiene en su radar. Nicaragua continúa siendo una preocupación para el secretario general de las Naciones Unidas, que por medio de su portavoz se ha pronunciado en varias ocasiones. Celia Mendoza, Voz de América. Bueno, Perú ha registrado la pasada noche un fuerte terremoto de magnitud 6 que se ha sentido en el distrito de Mala, en el sur y norte de Lima también. Los vecinos de esa zona del epicentro, asustados, abandonaban sus casas para tratar de ponerse a salvo en la calle. Según un primer balance realizado por la alcaldesa de esta zona, varias personas han sufrido algún incidente, desmayos, han sido destrozos importantes los que se han registrado en infraestructuras. El epicentro a 33 kilómetros en el Océano Pacífico. De momento no se han reportado víctimas. En Canadá, el paso de un tornado en las afueras de Montreal ha dejado un fallecido y medio millar de viviendas dañadas. El tornado alcanzó hasta 220 kilómetros por hora durante 3 kilómetros y, como ven, a su paso iba arrasando con todo lo que se encontraba, casas, árboles y servicios públicos. El primer ministro ha prometido ayudas a los residentes para tratar de reconstruir la zona. Y en San Petersburgo está viviendo esta semana una ola de calor, donde están registrando temperaturas históricas que se han batido incluso el récord de 1901. Hasta ahora la temperatura más alta ha sido de 34 grados, se espera alcanzar los 35 a final de esta semana, algo que allí se vive cada mucho tiempo. Sus habitantes aprovechan este tiempo para bañarse, refrescarse en las fuentes de la ciudad. Y en Japón se ha reiniciado un reactor nuclear de 44 años en Mihama, algo que ha generado preocupación sobre posibles consecuencias nucleares. El reactor es el más antiguo que se reinicia desde Fukushima, desde el desastre en 2011, en el que llegaron a morir 15.000 personas. Se necesitaba una aprobación especial para extender su vida útil más allá del límite de 40 años. Lo ha conseguido, aunque de momento no ha habido ningún problema. Se teme que haya terremotos y que incluso se puedan provocar tsunamis. En China se ha celebrado el centenario de la fundación del Partido Comunista, un 23 de julio de 1921, cuando se convocaron el primer Congreso Nacional del partido. Con un gran espectáculo de luces se iluminaron cerca de 300 edificios a lo largo del río, además de puentes y barcos que estaban navegando. También momentos históricos desde el nacimiento del partido y todo el desarrollo de ese país. Los drones también destacaron en ese espectáculo. Los taxis voladores van a ser una realidad en los Juegos Olímpicos de París. La empresa alemana Volocopter ya ha realizado el primer vuelo de este nuevo medio de transporte. Un taxi volador que parece un pequeño helicóptero, ya lo ven, que despegó, aterrizó verticalmente sobre el aeropuerto de Bourget, que está cerca de París. Eso sí, sin pasajeros de momento, durante un vuelo de 3 minutos, 500 metros a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, con maletero y una capacidad para 2 personas a bordo. Bueno, nos vamos a ir ya, nos vamos con música y con un tema por el que es mundialmente conocida, una banda llamada The Knack. Un 23 de junio de 1979 publicaron el disco que contiene esta canción.
auténtico éxito, prácticamente My Sharona, así se llama tanto el disco como este tema que lo catapultó a los primeros puestos de las listas este año, que sigue sonando en anuncios, en cine, en televisión. Con ellos nos vamos. En nada se quedan con el TN Noticias Primera Edición con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana.